Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración de cómo está cambiando, la religión en el mundo y qué retos particulares enfrenta la Iglesia Adventista. Nos basamos en un análisis muy interesante de Yelena Musikina. Exacto. Es un artículo académico que, digamos, pone la lupa sobre esas tendencias globales. Sí, y la idea es entender esa transformación, ¿no? Ver qué significa para esta denominación en concreto. Así es. Y de entrada, algo que llama la atención. Contrario a lo que algunos pensaban, la religión no está en baja. Al contrario, está creciendo globalmente. Sí, eso es. Es un punto clave de partida. El análisis menciona 3 fenómenos que ya Habermas identificaba, ¿no? La expansión misionera, pero flexible, adaptada. Piensa en católicos, redes islámicas, evangélicos, que se ajustan mucho a lo local. Ajá. Luego, una radicalización, digamos, del fundamentalismo, tanto cristiano como islámico, a veces fuera de las instituciones. Ujú. Y tercero, el uso político de la religión, que a veces, tiene un potencial violento. Vaya tema. Vamos a desglosarlo un poco. Y lo complejo, creo yo, es cómo interactúan, ¿no? No son cosas separadas. La expansión, el fundamentalismo, la política, todo se mezcla y reconfigura el panorama actual. Es fascinante. Totalmente. Hablemos de la primera gran tendencia, una especie de redistribución del mercado religioso. Ok. Mira, entre 1910 y 2010, los cristianos pasaron de ser 600 millones a más de 2.000 millones. Una barbaridad. Impresionante, sí. Pero, y aquí está el detalle, su porcentaje mundial casi no cambió. Pasó del 35% al 32%. ¿Por qué? Pues por el crecimiento de la población mundial total. Claro, la población mundial creció muchísimo en ese siglo. Exacto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El cambio geográfico. Eso sí es un vuelco tremendo. Ajá. Mientras el porcentaje de cristianos baja en Europa, en las Américas, hay una explosión, literal, en África subsahariana y Asia-Pacífico. Cierto. Pasaron de ser como el 7% de los cristianos del mundo al 37% en esas regiones. Sí, de hecho, la tasa de crecimiento cristiana anual, un 1.35%, es menor que la del crecimiento poblacional mundial, que anda por el 2.6%. O sea que otros crecen más rápido en proporción. Exacto. El Islam y el budismo, por ejemplo, crecen más rápido. Hay proyecciones, como las del Pew Research Center, que dicen que para 2030 los musulmanes podrían ser más del 26% de la población mundial. ¡Wow! Esto confirma un poco lo que decía Huntington. El crecimiento cristiano es más por conversión, mientras que el islámico combina conversión y una tasa de natalidad más alta. Entiendo. Y además está la migración, que está redibujando el mapa incluso en Europa. Se espera un aumento notable de población musulmana en varios países. Claro. ¿Mencionas ejemplos como Bélgica, Francia? Sí, con proyecciones de pasar de un 6% a más del 10% en Bélgica, o de 7.5% a 10.3% en Francia, por ejemplo. Entendido. Segunda tendencia que destaca el análisis. Las iglesias cristianas independientes. Ujú. Surgieron con fuerza en países en desarrollo, allá por los 80s, y llegaron a sumar casi 400 millones de fieles a fines del siglo XX, más que los protestantes tradicionales. Una cifra enorme. Y según David Barrett, tienen características propias. Suelen ser más conservadoras en lo moral, conectan mucho con la gente más pobre, y aunque se dicen postdenominacionales, o sea, no atadas a estructuras históricas, usan redes occidentales. Algunos lo comparan, fíjate, con la Reforma Protestante. Es un fenómeno muy potente, sin duda, y conecta con la tercera tendencia, que es ese desplazamiento geográfico que mencionabas antes. Exacto. El cristianismo va al sur, demografía, migración, estas nuevas iglesias, y el islam va al norte, principalmente por migración. ¿Y las proyecciones a futuro? Pues se estima que para 2050 la mitad de los cristianos del mundo vivirán entre Latinoamérica, África y Filipinas. El crecimiento africano, por ejemplo, superará al europeo. Entonces, si vemos el cuadro completo, El modelo sureño de cristianismo, que a menudo es más conservador, más enfocado en necesidades básicas, en la experiencia espiritual, pues está ganando peso global. vale. ¿Y entonces qué significa todo esto para los adventistas?
El análisis los ubica como el octavo grupo protestante. Ajá. Pero, según el texto, internamente esto puede generar una sensación, como de estar un poco rezagados, ¿no? Respecto a esa misión que ellos sienten tener como iglesia remanente. Claro, esa creencia en un papel especial en los tiempos finales. Exacto. Y esa sensación plantea una pregunta. Bueno, una pregunta incómoda que el artículo deja ahí, flotando. Si sienten que no cumplen esa misión, ¿qué pasa entonces? Sí. Pero más allá de eso, que es más existencial, el enfoque práctico del texto es proponer cómo actuar ahora, en este mundo que cambia. Justo. Y da perspectivas. La primera, basada en Ellen White, que es una figura central para ellos. Sí, claro. Sugiere que la luz de Dios llega a corazones honestos en todas partes. La implicación es, hay que compartir las convicciones propias, sí, pero en diálogo, con respeto, con tolerancia hacia otras creencias sin dejar de lado lo tuyo. Una segunda perspectiva que me parece interesante es la cooperación. Cooperación con otros protestantes. También se basa en White ampliando la idea de aprender unos de otros. Tiene sentido. Dado que la misión adventista global empezó más tarde que otras, pues reconocer esto abre puertas. Se puede aprender de otros y compartir lo propio. Es una integración más estratégica. Y la tercera perspectiva es muy práctica, aplicar lo que llaman el método de Cristo. Ajá, la cita clave. Sí, esa que dice, solo el método de Cristo dará verdadero éxito. Se mezclaba, mostraba simpatía, suplía necesidades, ganaba confianza, entonces les decía, sígueme. Un enfoque muy relacional. Totalmente. ¿Y cómo se aplica hoy? Bueno, para el sur global, con la pobreza, la falta de acceso a salud, educación, pues usar las instituciones adventistas, hospitales, escuelas, ADRA, su agencia humanitaria. No solo para ayudar en el momento, sino para construir relaciones a largo plazo, confianza, y presentar a Jesús no solo como sanador, que es algo muy común, sino ofrecer una visión de vida más amplia, más integral. Y para otros contextos, como el de los migrantes musulmanes, por ejemplo, en Rusia, que menciona el texto, Sí, la idea es parecida, ofrecer ayuda práctica. Cursos de idioma, de informática, asesoría legal. Como un puente para luego poder tener un diálogo espiritual. menciona que otras iglesias ya lo hacen, ¿no? Bautistas, pentecostales, con enfoques tipo misión a la puerta. Exacto. Y esto implica también un trabajo interno. Educar a los propios miembros para superar prejuicios. Claro, no es fácil. El análisis también toca brevemente los desafíos similares con el budismo, el hinduismo. Este mundo pluralista es complejo, no hay duda, pero también tiene ventajas si se sabe navegar. Y la Iglesia, dice el texto, tiene recursos. La clave parece ser la adaptación. En resumen, el mapa religioso está cambiando drásticamente. Crecimiento global, sí, pero con un desplazamiento fuerte al sur. Y el auge de iglesias independientes. Y esto crea un escenario con desafíos, pero también oportunidades únicas para grupos como los adventistas. Y las estrategias que se proponen van por ahí. Diálogo respetuoso, cooperación inteligente con otros y aplicar ese método de Cristo de forma muy concreta, adaptado a las necesidades reales. Salud, educación en el sur, apoyo práctico a migrantes en otros sitios. Y para cerrar, una reflexión que me deja el texto inspirada en palabras bíblicas. Si existen los recursos y se plantean estrategias que parecen adecuadas, ¿qué es lo que realmente se interpone entre la posibilidad humana y, bueno, la divina, para cumplir esa misión que sienten tener en este mundo tan complejo? Una pregunta para pensar.